aquí un grupo de gente que nos hemos reunido para presentar el libro En silencio. Porque muchos de vosotros y de vosotros conocéis en las ediciones. Y tenemos a José Luis Andrés Terrián, el autor, uno de los autores con Félix Arce y con Yoko Masuyama, un libro precioso, muy bonito. Hemos estado escuchando ahora mismo a Hakuhachi, a Carlos Díez y a Antonio Ríos, que nos van a interpretar distintas piezas a lo largo de la presentación, y yo creo que de lo que se trata es de que hagamos un poquito de diálogo interior y exterior, ayudados por la extraordinaria música que nos ayuda a entrar en el mundo tan sencillo de los haikus y al mismo tiempo tan complejo. Entonces os invitamos a entrar, os invitamos a dejaros llevar y a no permanecer en nada y bueno, a escuchar, porque básicamente es eso, escuchar y sentir lo que vamos a hacer, hoy. José Luis, yo te quería preguntar en primer lugar por la factura del libro. A mí me parece un libro muy bonito, muy claro, muy limpio, y te quería preguntar primero por la portada y por la factura, porque es un libro con un color crema muy bonito, con blancos, muy limpio y con una portada preciosa. Cuéntame un poquito de dónde surgió el paso. Bueno, en la portada han intervenido varias personas. El tamaño del libro más bien fue cosa del editor. No es que lo eligiéramos nosotros tampoco de este tamaño, ¿no? Fue más cosa del editor. Por ejemplo, la caligrafía es una caligrafía de una chica japonesa que estuvo en Zaragoza colaborando en la Asociación Aragón-Japón, daba clases de caligrafía. Y bueno, es una caligrafía. Por ejemplo, el título, En silencio, es muy curioso que en japonés hay diferentes ideogramas para que quieren decir silencio, ¿no? En concreto, este ideograma que pone aquí, que hizo esta chica, es un ideograma que es poco usado en la actualidad, porque se refiere a un silencio profundo, que sucede o bien en la naturaleza o bien en la meditación, ¿no? Luego, por ejemplo, el cojín este de meditación que está dibujado, lo hizo Pilar Gutiérrez, que es mi mujer. Y este cojín es un cojín del templo Kotaiji, que es donde iban a meditar Félix Arce y quien sigue yendo, Yoko Masuyama, ¿no? Bueno, quería decir también que, claro, es una lástima que de los tres autores solo haya podido venir yo, pero es que nos separa una gran distancia, ¿no? En concreto, Félix vive en Cantabria, cerca de Santander, y Yoko Masuyama pues vive en Nagasaki, ¿no? En lo cual lo tiene más complicado, ¿no? Entonces he venido un poco en representación de los tres. Y bueno, no sé. Otra cosa curiosa, por ejemplo, en la traducción, el libro es bilingüe. Ha costado también mucho hacerlo bilingüe, ¿no? Nos hacía ilusión que este libro llegara a Japón, ya ha llegado a algunos sitios de Japón, ¿no? Pero una anécdota curiosa, ¿no? Por ejemplo, en la traducción del subtítulo, ¿no? De Haiku y Zen, la mirada atenta, esto lo hizo Kumiko, que creo que no ha venido, me parece que no ha venido, que es la presidenta de la Asociación Aragón-Japón. Entonces fue muy curioso porque decía, es que la mirada atenta, ¿qué es eso? Decía, claro, Haiku y Zen, bien, son dos ideogramas o cuatro, pero la mirada. Y entonces ella tradujo Haiku y Zen, la mirada. Digo, pero la mirada, ¿no le vas a poner atenta? Dice, en japonés es absurdo. Se supone que ya la mirada es atenta. Entonces no existía una traducción para eso, ¿no? Y así fue como le dije, bueno, pues déjalo, no pongas la mirada. Y en japonés solo pone Haiku y Zen, porque lo de la mirada quedaba un poco absurdo, ¿no? ¿Es el Zen el que te lleva a ti al haiku? Porque también la música que estamos escuchando, que es de una belleza enorme, y que da la sensación de que tiene bastante que ver también con los haikus. Es como una respiración, ¿no? Como un aliento que empieza, que se va, igual que el haiku es algo que llega y que se va. Aquí en realidad esta pasión por el haiku viene del Zen también, de la práctica del Zen, ¿no? Sí, en mi caso es una cosa que ha ido a la par.
Ya lo cuento un poco en la presentación del libro, que fue en los primeros libros que leí sobre budismo zen hace muchos años. Me acuerdo en concreto uno que se llama El camino del zen, de Alan Watts, en el que en un determinado momento en el libro habla de cultura japonesa y le dedica un capítulo al haiku, ¿no? Entonces es la primera vez que yo leí haikus. En aquel tiempo yo me gustaba pasear por parques y zonas verdes de Zaragoza, llevaba un diario, iba escribiendo pensamientos cortos, cosas que se me ocurrían, aforismos, y a partir de que leí estos haikus, descubrí que algunas de las cosas que yo estaba haciendo se aproximaban al haiku o se parecían, ¿no? Entonces a partir de ahí fue cuando continué, ¿no? Y bueno, mi práctica de zen más formal empezó más tarde, se podría decir que hace 25 o 26 años. Y bueno, pues el haiku siempre ha ido ahí, siempre ha estado ahí, ¿no? Lo mismo que también hablaba en el libro de esos paseos meditativos, contemplativos, conscientes, eso también lo llevo haciendo desde hace un montón de tiempo. Y este libro, por ejemplo, es una compilación de haikus. ¿Algunos de ellos ya los tenías publicados en algún libro anterior de los tuyos? Es una compilación, en cierto modo, también, tanto los poemas, los haikus de Félix como de Yoko, son una compilación que habéis generado, ¿no? De haikus míos y de Félix es posible, vamos, de hecho seguro, que aparecerán algunos de ellos en otros libros. De Yoko no. Bueno, hay que hablar de... Yo a Yoko no la conozco personalmente, ¿no? Me ha hablado de ella Félix, que es quien la conoce. Es muy curioso cómo se conocieron, no sé si te parece que lo comente. Bueno, Félix, bueno, primero había que decir que yo a Félix lo conocí hace 20 y tantos años, en un retiro intensivo de meditación zen. Nos conocimos al final, alguien nos relacionó con el haiku, nos presentó y bueno, ahí empezó nuestra amistad, ¿no? En cuanto a Yoko, Félix le surgió la oportunidad, allí pues yo creo que en el 2010, 2012, de que le invitaron a pasar 3 meses en Japón, concretamente en Nagasaki. Y entonces, en ese tiempo que estuvo allí, al poco le ofrecieron unas clases de español. Había un grupo de mujeres interesadas en recibir clases de español porque la cultura española atrae mucho en Japón. O sea, infinidad de japoneses aficionados interesados por la cultura española, ¿no? Entonces se formó ese grupo de español y una de las alumnas era Yoko. Y curiosamente, siendo ella japonesa, fue Félix quien le transmitió el interés por el zen y el interés por el haiku. Y a partir de que conoció a Félix, empezaron a ir los dos a practicar meditación zen a un templo de allí de Nagasaki, que es Kotaichi, se llamaba el templo Kotaichi, que es el del kohin, ¿no? El kohin que aparece en la portada es un kohin de Kotaichi, ¿no? Y luego fue como ella también se empezó a aficionar por el haiku, porque claro, todos los japoneses conocen el haiku, pero no lo escriben. Pero bueno, pues ella se empezó a interesar. Bueno, Yoko también empezó con un blog, que lo empezaron a hacer a medias entre Félix y ella. Ella, como es muy japonesa, ni siquiera considera que esté escribiendo haikus. Ella lo que hace, no se atreve a llamarle haikus, le llama poemas. Le parece, para un japonés, es un poco pedante decir, no, estoy haciendo haikus en plan autodidacta. Eso no existe en Japón. Nosotros aquí no nos queda otro remedio que ser un poco autodidactas, pero en Japón la gente aprende con un maestro. Y bueno, pues fue así también como surgió este libro. Yo leyendo este blog en el que compartía a Yoko sus poemas, pues descubrí que bueno, había unos cuantos que eran realmente preciosos, muy vivenciales sobre la práctica del zen. Es muy difícil encontrar poemas que tengan que ver con el zen tan vivenciales, ¿no? Y a partir de ahí se me ocurrió la idea del libro. Se lo comenté a Félix y nos pareció un buen proyecto y bueno, pues este es el resultado. ¿Y qué significa la música para ti? Flautas, shakuhachi, estas flautas de Makoto. Hombre, hay que tener en cuenta que el shakuhachi a lo largo del tiempo lo han practicado monjes peregrinos, ¿no? Y era una corriente del zen, ¿no? Está muy relacionado con el zen.
Y bueno, cuando lo escuchas te das cuenta que el shakuhachi transmite silencio, es una música muy orgánica, transmite naturaleza. No sé, está muy mezclada con el haiku, combina muy bien, ¿no? Pues yo creo ahora que escuchemos una melodía muy breve y leas algunos de tus haikus, si os parece. Y vamos haciendo un poquito alternancia entre música, ese silencio de la música y el silencio de los poemas. José Luis que en algún momento contextualizara alguno de los haikus, pero creo que es mejor no contextualizar quizá precisamente para no conocer. Sí, puedes. ¿Quieres leer alguno de tus poemas, Félix? Sí. Los voy a leer agrupados de tres, en grupos de tres. El primero siempre será de Félix, el segundo será mío y el tercero será de Yoko, para que los distingáis un poquito los diferentes estilos, ¿no? Bueno. Suave llovizna, atravesando el camino, el olor de los cedros. Adentrándome en el bosque de la montaña, el Dharma más puro. Respira. Mira todas estas cosas saliendo a la luz. Solo nieva, contemplando la tierra que se hace agua. El sonido de la campana atraviesa el silencio, limpiamente. Siete de la mañana, hacia el templo nevado, con un corazón que purificar.
Todo el día en silencio, solo el viento en el bambú, solo el viento. Nada se mueve, ni los árboles zarandeados por el viento. Al unísono con las cigarras, cantando sutras tras el zazen. Surge en la niebla y en ella se deshace el peregrino. Ladra un perro en la lejanía, nada más. Todavía sentada, diluyéndome en el anochecer. Da un poquito de apuro romper este clima, que lo sepáis. A mí me llama la atención en cuanto a la forma de construir los haikus, José Luis, que aparentemente no hay retórica en el haiku, no hay nunca figuras retóricas. Da la sensación de que cuando los construyes, esta es mi sensación, los vas germinando en una meditación y de repente brotan y ya está. Y yo no sé si se corrige un haiku, fíjate qué tontería te voy a decir, si se corrige o no se corrige o se deja tal cual está en ese momento no de iluminación, porque vamos a decir que tontería es muy difícil de conseguir, pero en ese momento, ¿se corrige o no se corrige un haiku cuando ya lo tienes? Bueno, no sé, yo creo que cada autor te diría una cosa. El haiku ideal, para mí, es el haiku que surge tal cual y que no corriges nada. Pero yo también te tengo que decir que, como mucho, lo que me permito es lo que yo llamo podar un haiku. Al cabo de un rato, lo dejo unos días en reposo y te das cuenta que alguna palabra sobra y la quito. Como mucho me permito eso, pero te estoy hablando de mí. A lo mejor otras personas te dirían otra cosa, ¿no? Para mí el haiku más auténtico es el que surge, pues eso, tal cual, que te sorprende a ti mismo y que bueno, poco más puedes hacer. Te lo decía porque te pillan una trampa, vamos a decirlo así. Este haiku en el que dices, al unísono con las cigarras, cantando sutras
tras el zazen. Da la sensación de que había un pequeño juego ahí, el sutras tras, que yo no sé si es... yo creo que a veces el problema de intentar fijarse en estas cosas es la mentalidad occidental, y en realidad cuando tú lo planteas no existe ese juego de palabras, si no me equivoco. ¿No es así? Bueno, este haiku es de Yoko. Ajá. ¿O es la traducción? Bueno, yo creo que, a ver, es que claro, el instante, en el momento de que tú vas a hablar del instante, ya ha desaparecido ese instante y estás en otro instante, ¿no? Es complicado, sí. Entonces, bueno, yo en ese haiku entiendo como una sucesión de instantes que está captando, ¿no? Sí. Y, también tengo entendido que en el haiku hay una palabra clave, que es el kigo, que tú, no sé si es por la que tienes que empezar y es en la que tienes en la cabeza y tienes que hacer una pequeña pausa en medio. Técnicamente es así, una palabra clave. ¿Y cómo construyes? ¿Empiezas pensando en esa palabra clave y luego surge, o simplemente dejas que la intuición te vaya llevando? Bueno, yo en los haikus, en la mayoría de los haikus, yo no tengo nada en la cabeza, no construyo nada, no espero nada y no pretendo escribir ningún haiku. Los mejores haikus son los que te sorprenden a ti, y se podría decir que son anónimos. Los más flojos son más míos. Entonces, no sé, te puedo poner un ejemplo de algo que... Hay un haiku que aquí no aparece, porque son más recientes, de lo último que he escrito, pero un poco para que veas el proceso, ¿no? Que no hay tal. Yo voy conduciendo un coche, mi coche, venimos de Cantabria, después de muchos días de no llover, de sequía, ese día llueve. Aparece un camión, voy a pasar el camión y de repente me doy cuenta que ese camión surge un haiku, me surge un haiku inmediatamente. Día lluvioso, transporta un camión pinos talados. Ese era el haiku. Día lluvioso, transporta el camión pinos talados. En ningún momento se me había ocurrido a mí pretender escribir nada. Yo iba conduciendo. Pero al ver eso, ¡boom!, es un haiku. Si es bueno o no, bueno, hay que dejarlo ahí. Claro, lo curioso, a la gente que escribe desde un punto de vista occidental, yo creo que nos choca mucho esta limpieza y el hecho de despojarse un poquito del ego, que yo creo que es muy necesario cuando estás... Porque en realidad lo que hacéis cuando escribís haikus es un poco el fruto de una actitud contemplativa y también de estar muy abierto al asombro, me imagino, porque este haiku procede del asombro, un momento en el que tú te encuentras algo que te sorprende, pero hay que estar predispuesto a asombrarse. Y yo creo que es algo que no tenemos muy facturado, muy elaborado, ¿no es así? ¿Cómo lo ves? Bueno, aparte del asombro, por ejemplo, Basó, el gran maestro del haiku, definía el haiku como: haiku es lo que está sucediendo en este lugar y en este momento. Entonces, un haiku es algo que surge de eso, de un instante. Entonces, tú no puedes hacer nada porque surja, pero de alguna manera hay ciertas cosas que propician que pueda surgir. Por ejemplo, una pregunta muy importante en relación a esto, ¿no? El hacérsela esa pregunta. Yo invito a todos ahora a haceros esa pregunta. La pregunta es: ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué está sucediendo ahora, en este mismo instante? ¿Qué está sucediendo? Y lo que empieza a suceder es que aparece silencio, que la mente se retira, porque la mente no existe en el instante presente. Y surgen muy pocas palabras. Y esto propicia el haiku. Entonces es estar receptivo, es que se conectar con el ahora, es estar receptivo al instante presente. Eso es lo que uno puede hacer, en cierta medida, ¿no?
a través de meditación, a través de paseos contemplativos, de paseos, ¿no? Y de estar en eso, en el instante presente, procurando estar en el instante presente. Comentándome un poquito, yo había leído a Basho hace muchos años, ya te comenté, en un libro de Hiperión que me parecía fascinante, y luego había leído haikus de otros autores que yo creo que no son haikus en realidad, eso lo hablamos hace un poquito, los haikus de Benedetti o quizá alguno de Machado podría acercarse un poquito más a esa actitud, pero hoy me ha saltado, pero llamaba la atención a la hora del haiku, sobre todo. Recuerdo que Basho andaba en el siglo XVIII con un cesto de mimbre en la cabeza, ¿verdad? Para que desapareciera el ego por completo, y con su flauta también, e iba en todo momento despojándose de sí mismo y observando la realidad, y así es como iba construyendo su poesía. ¿A ti te ayuda el haiku a meditar? ¿Te ayuda a situarte quizá? ¿O te está preguntando un lego de Zen, ¿eh? Ya. Hay mucha gente que hacéis Zen, vais a decir, pero qué tontería se está preguntando esto. Pero es algo que a los que no hacemos Zen habitualmente nos llama la atención, ¿sí? Es lo que decía antes, lo que más ayuda, lo que más puede ayudar a que surjan haikus es esa conexión con el instante presente, que se produce de varias maneras. Por ejemplo, la práctica de la meditación zen, de estar en la respiración, de estar en el instante presente, o en los paseos contemplativos, o no sé. Es que poco más se puede hacer. Yo tengo una ventaja para escribir haikus, y es que no he escrito poesía occidental. Entonces no estoy contaminado, se podría decir, en ese sentido. Cuando tú nombras otros autores conocidos, que Benedetti y tal, que han intentado hacer haiku, y pasa mucho a la gente que aquí que escribe haikus, lo que suelen hacer en la mayoría de los casos es poesía breve, o sea, poesía de aquí breve, pero siguen con el esquema de aquí. No se percibe esa conexión con el instante presente, con la naturaleza, con tal, ¿no? Eso pasa mucho. Sin embargo, mucha gente está convencida de que hace haikus, pero el simple hecho de que tenga una métrica de 5-7-5 similar y que aparezca una palabra de estación no quiere decir que sea haiku. Está otra cosa que se llama sabor a haiku. Tiene que tener sabor a haiku. Y aunque cumplas esas pautas, pues un japonés te diría, no. Hay otra cosa en el haiku también. Recuerdo que alguna persona decía que el haiku era como contemplar todo el universo en una gota de rocío. Es decir, todo estaba encerrado ahí, del mismo modo que todo el universo puede estar encerrado en un haiku. Que es una cosa muy curiosa porque en realidad esto lleva funcionando durante siglos, supongo, esta forma de ver el mundo. Y sin embargo, la cuántica es eso, lo minúsculo en realidad se proyecta a todas las dimensiones del universo, pero del mismo modo que todo está en lo atómico, todo está en lo extradimensional. Entonces, es muy curioso. Y el haiku tiene, ¿verdad?, ese punto atemporal necesario para que no... Yo puedo leer un poema tuyo, puedo leer un poema de Félix Arce, puedo leer un haiku, puedo leer un... Y no sabría en muchos momentos situar en qué siglo podría estar escrito. Y eso es una cosa muy, muy llamativa. El haiku está fuera del tiempo, en realidad, o está tan hecho de tiempo que se escapa, ¿verdad? Claro, pero es por lo que hablábamos antes, porque es una poesía del instante. En el instante no existe el tiempo. Da igual que sea hace un siglo que hace dos. Claro. Y la belleza está ahí. Claro. Bueno, yo creo que vamos a dejar un poquito más de, ¿verdad?, leer alguna cosita más. Teníamos ahora alguna secuencia más de haikus, ¿no? Teníamos, eso es.
En algún lugar del templo, un leve tintineo se hace silencio. Cara a la pared, qué amplios horizontes se divisan. Noche de Zazen, aquí, ligados por un hilo invisible. Mañana de Año Nuevo. Brilla un guijarro en lo alto del Tori. Almendro en flor entre las viejas tumbas. Olor a miel. De corazón a corazón, un eco de algo que se reconoce. A punto de romperse el brillo de la nieve sobre el bambú. Soto frondoso, el canto de los pájaros, senda de Buda. Templo zen, la quietud de mi alma bajo las estrellas.
¿Hay tiempo para una pregunta? ¿Sí? ¿Queréis formular alguna pregunta? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta por ahí? Sí, Ana. Pues una pregunta para José Luis. Nos has hablado del espíritu del haiku, de lo que latía dentro, del instante. Yo quería hacerte una pregunta como sobre lo más formal del haiku. Has hablado de una palabra ancla, sobre si tiene una métrica. ¿Cuál es esta, no? Si tiene unas reglas compositivas. Sí, la regla más básica es un poema de 3 versos, 17 sílabas y 5, 7, 5. Esto es aproximado. Es una tendencia, ¿no? No quiere decir que porque un poema no cumpla esos requisitos no sea haiku, ¿no? La segunda sería la palabra de estación. Tiene que haber en el haiku una palabra que se refiera a una estación del año, que es la que produce una conexión con la naturaleza en el haiku, ¿no? No necesariamente tiene que ser la palabra, por ejemplo, otoño o primavera, puede ser una rana, puede ser una mariposa, puede ser una montaña, puede ser la lluvia, puede ser... en Japón existen, estas palabras de estación en japonés se llama kigo. En japonés existen libros con recopilaciones de palabras de estación, con recopilaciones de palabras de kigo, ¿no? Para que la gente sepa cuáles son las autorizadas y hay miles ya. Pero bueno, con la palabra de estación pasa lo mismo. No quiere decir que que si un poema no tiene palabra de estación no es un haiku, ¿no? A mí, por ejemplo, hay un haiku de Basho que me gusta mucho, para mí casi es de los mejores, ¿no? A ver si me acuerdo cómo dice. Dice: este camino nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. ¿Cuál es la palabra de estación? No hay. El crepúsculo no hay. Sin embargo,
es una cosa preciosa, ¿no? Por eso quiero decir que, bueno, serían un poco... Digamos que es una tendencia a que eso suceda, pero sin que sea tan... limite tanto, sin que coarte tanto, ¿no? Y fíjate, aunque el haiku, disculpad, pero aunque el haiku no tenga, digamos que no tiene retórica, pero sí que tiene una carga de simbología muy potente. El famoso haiku aquel de la rana que se zambulle en el agua, de Basho, que dicen que lo dijo justo antes de morir, y que aludía un poquito a que él mismo estaba cambiando de medio, pero que iba a seguir viviendo en el otro medio. Esa es una interpretación que he visto alguna vez. No sé si la compartes o no. No la comparto, no. ¿No? ¿Tú crees que simplemente no había ningún tipo de carga simbólica ahí? La versión que yo he leído, a ver, puede haber varias versiones, ¿no? La versión que yo he leído de ese haiku, que es un haiku histórico, es un haiku famosísimo en Japón, ¿no? El viejo estanque, salta una rana, el sonido del agua. Tengo la garganta hecha polvo. Bueno, lo que se cuenta respecto a ese haiku era que Basho era practicante del Zen, era seguidor del Zen, tenía un maestro que concretamente se llamaba Buko. Entonces, ¿cómo surgió ese haiku? Parece ser que Basho estaba un día en su cabaña, vivía en una cabaña, él peregrinaba muy a menudo, pero había temporadas que no. Parece ser que cerca de la cabaña había un estanque, un viejo estanque, y él estaba ahí sentado y apareció por allí su maestro Zen, que era Buko, con otros poetas que le fueron a hacer una visita, ¿no? Y bueno, entre maestros y discípulos era habitual que el maestro le hiciera preguntas para mirar cuál era su grado de comprensión en cuanto al despertar, en cuanto a la iluminación, ¿no? Entonces parece ser que en un determinado momento el maestro Buko le preguntó a Basho, muéstrame tu comprensión, ¿por dónde vas? ¿Cómo te va la cosa? Dime algo, a ver. En ese momento saltó una rana y Basho dijo, el viejo estanque salta una rana al sonido del agua. Y el maestro dijo, bien, vas muy bien. Pero, ¿qué hubiera pasado si en lugar de la rana hubieran pasado unos patos por el cielo? Pues hubiera sido otro haiku. Él hubiera contestado lo que estaba sucediendo en el instante presente. Hubiera dicho, bandada de pájaros, grandidos, no sé qué, ¿no? O sea, entonces es esa conexión con el instante presente que está en el haiku y es lo que se busca en el Zen. No hay retórica, no hay metáfora, no hay símbolo. No, nada. Nada. ¿Más preguntas? Sí. Sí. Quería preguntarte que, como siempre dices que instante tras instante es lo que sucede a la hora de que surja un haiku. O sea, que puede ser en este instante, pero a mí me suceden muchas cosas en el instante y no son todas de calma. Y los haikus suelen ser todos muy bondadosos, muy de la naturaleza y tal. Tiene que ser en un estado vacío, o sea, que estés, pues eso, vacío de muchas cosas. O hay algunos haikus que dejan entrever el estado emocional en el que estás. Bueno, hay muchos tipos de haikus, hay muchas clases de haikus. Quizá en este libro nos hemos centrado más en haikus surgidos como consecuencia de una práctica meditativa, pero no todos los haikus son así. Hay haikus pues son más objetivos, más existenciales, no sé, y no siempre reflejan buenos momentos.
No sé, por ejemplo, me acuerdo de un haiku de Isa, que es uno de los 4 grandes maestros del haiku, que decía, en este mundo, encima del infierno, contemplando las flores. Y hay una variedad de haikus. Otra cosa que decía, por ejemplo, Basó, era que decía, para escribir haiku, búsquese un niño de 1 metro de alto. Y esto es literal. O sea, las líneas aéreas japonesas convocan todos los años un concurso de haikus para niños. Y yo cuando hablo de haiku tengo unos cuantos guardados, lo que pasa que no me acuerdo de estos, ¿no? Para deciros ahora alguno. Pero hay auténticas preciosidades de chavales de 6 años que te quedas boquiabierto, ¿no? Entonces, claro, ¿quién mejor puede percibir el instante presente que un niño de 6 años que se queda embobado viendo algo, ¿no? Luego viene, a mí, no sé, es muy curioso, yo os decía que hacemos una práctica, o bien individual o en grupo, de paseos conscientes, contemplativos y tal, y me acuerdo una vez que hicimos un paseo por el Galacho de Juslibol, que es un sitio muy bonito, es un sitio precioso. Nosotros volvíamos ya, llevábamos como 1 hora y pico de paseo, y coincidimos con un grupo. Pasamos por el medio, por un grupo que estaban haciendo una actividad que hacen allí de un paseo naturalistas, en donde estaban unos monitores con unos chavales enseñándoles y diciéndoles, a ver, ¿cómo se llama este árbol? Este árbol se llama álamo. Venga, ¿y cómo son las hojas? ¿Qué nombre tienen? ¿Y este otro? Y tal. Entonces nosotros pasamos entre medio en silencio. Y claro, está muy bien lo que hacían. Pero si todo consiste en eso, si todo consiste en poner nombres a las cosas, en etiquetar, en echar combustible a la mente, pero luego te olvidas de contemplar, que es lo que luego te va a dar sentido a tu vida. Pero claro, ¿cómo haces un examen de contemplar? Es muy complicado. O, por ejemplo, cuando alguna vez me voy al jardín botánico y veo que entra un colegio y van todos los niños corriendo, se fijan en el cartel con el nombre del árbol y apuntan y se van. Y me acuerdo de una frase muy buena de un autor muy conocido, Joseph Cartole, que decía, esto se llama roble, pero no es un roble. Bueno. ¿Cuándo se tiene constancia en esa milenaria cultura que es Japón de los primeros haikus? Es una pregunta. Y la otra, ¿qué relación hay entre el haiku y el zen? Bueno, yo he leído libros de haiku, pero que tampoco es que yo sea un estudioso del haiku. Pero Basó, que se considera el primer gran maestro del haiku, creo que era del siglo XVII o así. Antiguamente, antes de Basó, se escribían haikus, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que eran una especie de pasatiempo, eran un poco un juego de palabras, un pasatiempo. Digamos que Basó, a partir de su práctica del zen, ¿no? de esa fusión que él hace con su práctica de zen, lo que le añade al haiku es hondura. Le quita esa trivialidad, había mucho haiku trivial, ¿no? Sí, sí. Entonces, en cuanto a lo que comentas de la relación entre el haiku y el zen, pues, a ver, no toda la gente que escribe haiku tiene que ver con el zen. Hay algunos autores que sí y otros que no. Por ejemplo, pues, de los 4 grandes maestros del haiku, el único que tenía que ver con el zen era Basó. Los otros son Buzón, que era pintor. Sus haikus son muy objetivos, parecen pinturas sumíes, ¿no? Sus haikus, los de Buzón. Luego estaba Shiki,
Por ejemplo, había un haiku de Shiki que decía: viento de otoño, y yo no tengo dioses ni tengo budas. Era el agnóstico, ¿no? Y luego estaba Isa, que he leído antes un haiku de él, que él estaba más en la onda de una rama de budismo que hay en Japón que se llama de la tierra pura, que tiene una cierta proximidad con el cristianismo, porque es más de fe, de devoción, ¿no? Bueno. Hola, me gustaría hacer una pregunta sobre el tema del shakuhachi, y es que si siguen también unas normas muy estrictas de composición, por un lado, y si vosotros componéis también. ¿Hablo por aquí? Sí, sí. Sí. Hola, ¿se me oye? Te lo oye bien, hace falta que Veo fila por fila y es lo pequeño que es Zaragoza, porque fila por fila conozco un montón de gente, o sea, pim, pum, pim, pum, pim. Vale, la primera pregunta, ¿cuál era, por favor? Que si hay normas estrictas de composición para shakuhachi. No. A ver, con el shakuhachi se puede tocar todo tipo de música, todo, ¿vale? Originalmente, el shakuhachi era un instrumento que ni siquiera era un instrumento musical, era un instrumento para meditar. Entonces, pues bueno, pues se hacían unas agrupaciones musicales, etcétera, etcétera. Luego sí que se ha tocado música folclórica, se ha tocado también jazz, hay gente que le da por el jazz, que queda fatal. Es como tocar heavy con una bandurria, o sea, ¿se puede? Sí, pero no, ¿vale? Pero no hay unas reglas estrictas, no. Lo único que tú te tienes que hacer a la hora de tocar, te tienes que hacer uno con el instrumento, porque ya habéis visto que va muy conectado con la respiración, ¿no? Se nos oye respirar, es un instrumento muy orgánico, es un trozo de bambú, donde para los que estéis aquí más cerca, veis que esto es la raíz. Se corta la raíz, se seca, se deja un año, se laca por dentro, etcétera, ¿no? Pero eso, ¿y la segunda pregunta cuál era? Era sobre la composición. Sí. No, pues eso, no, que no hay unas... No, o sea, hay compositores contemporáneos, pero bueno, que ellos tienen sus propias reglas. Eso. Pero vosotros no componéis. Sí, pero a nuestra manera también. Es que ese es parte del encanto que tiene. Es muy simple, a la vez es muy complejo, pero te da mucha libertad a la hora de interpretar y a la hora de tocar y de componer. A mí me llama la atención, aprovechando, Antonio, que estás ahí, cuando vibráis, en momentos en los que aprovecháis no solamente el sonido, sino a los veces sino la vibración. Son los nervios. No. Sí, bueno, es una forma de vibrato, no sé, aquí los músicos alguna habrá por aquí, que bueno, pues hay diferentes tipos de vibratos, cabeza para arriba, cabeza para abajo y cabeza en oblicuo, ¿no? Y cada uno tiene una forma o un estilo, pero bueno, nosotros lo empleamos muy libremente. ¿Más preguntas? Tenía una pregunta para José Luis. Si en tu experiencia personal, después de una práctica intensa del Zen, después de un retiro, después de una meditación, de alguna forma sientes que fluyen más los haikus, consideras que es más creativo, aunque la palabra creatividad en el haiku quizás no es la más adecuada, pero suceden esos haikus después de esa experiencia. Pues sí, de hecho, yo al principio llevaba idea de haber ubicado un poco los poemas, pero me ha parecido que era romper un poco la línea de silencio, shakuhachi y tal, pero, por ejemplo, hay algunos de los poemas que yo sí que los escribí en su día en retiros intensivos de meditación. A ver si lo veo. Bueno, por ejemplo, ladra un perro en la lejanía, nada más. Dicho así, si yo no os digo que me ha surgido en un retiro de meditación en el último día
y en el mismo cojín me ha venido esa vivencia, pues es así. Hay algún otro que también... Por ejemplo, algunos habréis quedado sorprendidos cuando he leído el haiku que dice: cara a la pared, qué amplios horizontes se divisan. Los que practiquéis meditación sabréis que en el Zen, de las dos corrientes del Zen que hay, de la Soto y la Rinzai, en la rama Soto se practica cara a la pared y en la rama Rinzai de espaldas a la pared. En el caso de la rama que yo practico es cara a la pared. Entonces, este haiku también surgió en un sesshin, en un retiro intensivo, y por eso dice: cara a la pared, qué amplios horizontes se divisan. No voy a explicarlo, ¿no? No sabría. De acuerdo, pues muchas gracias. Solo para terminar, anunciarles, que no lo hemos hecho al principio para no romper el clima, que la semana que viene vamos a hablar de Chesterton y vamos a traer a 2 personas y una persona de Zaragoza que nos van a hablar de Chesterton, son del Club Chesterton de Madrid, Maribel Abradelo de Usera y Pablo Gutiérrez Carreras, y luego también nos va a acompañar Ignacio Pérez Soba del Corral. Y los 3 nos hablarán de Chesterton, y en la entrada tienen el cartel, será el 4 de junio a las 7. Y también, aprovechando que les tengo aquí a todos, pues hago más publicidad, y en junio vamos a terminar, el 19 de junio, la tercera sesión del ciclo de arte y espiritualidad, también a las 7 de la tarde. Se titula Descubrir lo invisible, con César Barrio y Javier Viver. Y con esto terminaríamos el ciclo de actividades de este trimestre. Así que ya sé que en el Centro Pinetel intentamos que vengan diferentes públicos con diferentes intereses, pero también aprovechamos para mezclarlos. Es decir, ustedes vienen a lo mejor interesados por el Zen, el silencio, los haikus, los de Chesterton vienen interesados por Chesterton, pero bueno, pues vamos a ver si vamos mezclando, vamos introduciendo y vamos adquiriendo diferentes sensibilidades, que es un poco parte de los objetivos que buscamos en el Centro Pinetel como centro de diálogo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.